bienvenidos a Mangas Verdes. ¿Nos habéis echado de menos? Pues hemos venido corriendo, vamos, hemos venido hasta en bici, mira. En bici hemos venido para poder traeros rápidamente toda la información medioambiental de esta semana, bueno, toda la que nos quepa en nuestro programa, que cada 7 días está aquí para contaros, pues, todo lo que podamos contaros dentro del tiempo que tenemos. Mangas Verdes siempre en marcha, gracias a Cygnus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad y parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelo en cygnus.es. Hoy contamos con el control de sonido de Marina Ruiz y en nombre de la redacción os saluda Pedro Pablo May. Y hoy comenzamos el programa retomando, cuidado, nuestro catálogo de invasoras. Catálogo de invasoras, un espacio dedicado a las especies exóticas invasoras a partir de los trabajos desarrollados por Life Invasacua para aumentar la conciencia sobre este creciente problema en los ecosistemas acuáticos de la península ibérica. Invasacua es un proyecto financiado por el programa LIFE, con participación de socios españoles y portugueses para apoyar la comunicación, gestión y difusión de información sobre una de las mayores amenazas actuales en relación con la extinción de especies en todo el planeta. Vespa velutina, ese es el nombre en latín de una de las especies más pequeñas y molestas, incluso peligrosas, entre las exóticas invasoras que tenemos que soportar a día de hoy. Igual el nombre en el idioma de Julio César no suena, pero seguro que sí la reconocéis si nos referimos a la avispa o avispón asiática o asiático. El Principado de Asturias va a poner en marcha en breve un plan para ensayar un prototipo de trampa selectiva para este insecto tan desagradable que se ha extendido por nuestro país en los últimos años. El susodicho prototipo está creado mediante impresión additiva en 3D y permite la captura exclusiva de ejemplares de esta especie, pero no de otros insectos ni polinizadores de menor tamaño que puedan caer en ella. El prototipo está diseñado en colaboración con la Universidad de Oviedo, en el Laboratorio de Tecnología y Diseño Media Lab, por un equipo de entomólogos, biólogos, ingenieros y diseñadores. Y el objetivo es distribuir unas 6.000 unidades entre 78 ayuntamientos asturianos. La primera partida ya en marcha será de 3.000. La trampa está confeccionada con un ácido poliláctico de origen vegetal derivado del almidón de maíz, elegido por ser menos contaminante que los plásticos tradicionales, y se coloca como un tapón sobre cualquier botella de plástico. Dentro de la botella se introduce previamente un líquido atractivo para el insecto compuesto por agua, levadura y azúcar. Luego se cuelga en la rama de un árbol y a esperar. Las trampas se colocan en una red diseñada por el Centro de Alerta y Control de Plagas y Especies Invasoras en Asturias. Si el prototipo funciona, y la Dirección General del Medio Natural y Planificación Rural de esta comunidad autónoma espera que lo haga, tanto las autoridades del Principado como las universitarias compartirán el diseño para que todo aquel que quiera pueda utilizarlo gratuitamente previa impresión 3D. La avispa asiática causa muchos problemas y quizás el menos importante sea la picadura ocasional. Se dedica a atacar a otros polinizadores. Bueno, esto lo hacen todas las especies invasoras. Atacan a las naturales del lugar y tratan de expulsarlas o de exterminarlas, por eso hay que acabar con ellas. Pero además perjudica las cosechas, sobre todo los frutales, e incluso la producción de miel. Invasacua está financiado por el programa LIFE de la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Murcia. Cuenta con la participación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Museo de Ciencias Naturales CSIC, la Sociedad Ibérica de Ictiología, las Universidades de Santiago de Compostela, Navarra y Évora, la Asociación Portuguesa de Educación Ambiental y EFE Verde de la Agencia EFE. Mangas Verdes. Alegra tu mundo. Pasamos de las invasoras a las autóctonas, a las plantas nativas, las de aquí, concretamente a una serie de especies a las que dábamos por perdidas, pero que por fortuna no lo están, o al menos
no lo están tanto. Y es que un equipo internacional de investigadores ha corregido recientemente la lista de especies extinguidas europeas. 17 especies vegetales endémicas se consideraban extinguidas desde hacía decenios a través de una revisión de su identidad botánica. Bueno, en realidad el estudio se ha hecho sobre 36 plantas. Ha sido publicado en la revista científica internacional Nature Plants y parece que solamente existen noticias malas a diario. Pues no, también las hay buenas. Para hablar de esta noticia, que es buena en concreto, la recuperación, o mejor dicho, la no extinción de estas plantas, en este equipo de investigadores hay que recordar que había varios españoles y hoy vamos a hablar precisamente con uno de ellos, con José María Iriondo, que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. José María, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero que se me ocurre es que quien redactara la lista de especies extinguidas no debió tomarse la molestia de investigar a fondo todas las que había, porque estamos hablando de 36 y hay 17 especies diferentes, que no son pocas, las que eran conservadas en jardines botánicos, en museos, en bancos de semillas, no en medio del monte. ¿A qué se debe esa falta de información de esas especies que habéis encontrado? Bueno, el tema es que se trata de un trabajo realizado por Humphreys y colaboradores en 2019 a nivel mundial, en el que identificaron 36 especies extintas para Europa, basados en información de bases de datos globales. Pero luego, cuando nosotros nos hemos puesto a estudiarlo de una manera más precisa, hemos visto que 17 de ellas pues no estaban en realidad extintas. Uh-huh. ¿A qué se debe? Pues a diversas causas. En 3 de los casos, en realidad las poblaciones se habían considerado extintas, pero luego habían sido redescubiertas. Una cosa que pasa con las plantas es que resulta difícil tener certeza absoluta de que se hayan extinguido todas las plantas de una especie, porque en muchos casos desconocemos las poblaciones que existen. Sí. Entonces, en 3 casos, pues lo que ha ocurrido es que se han vuelto a encontrar las poblaciones. O sea, el resto de plantas del estudio que no han aparecido, ¿se pueden dar por desaparecidas o es posible que las encontremos en cualquier otro momento más adelante? Bueno, no. Lo que ha ocurrido en los otros casos es que en 2 de ellos las especies no estaban extintas en su totalidad. Estaban extintas en la naturaleza, pero se han encontrado en jardines botánicos. Sí. Y entonces pues existe la posibilidad de retornarnos a la naturaleza. Y en los 12 casos restantes, en realidad nuestros estudios han visto que en realidad esas especies no estaban extintas. Lo que ocurre es que se trataba de identificaciones incorrectas. Es decir, la especie nunca estuvo en Europa, o bien revisiones taxonómicas que hacen que lo que antes se consideraba que era una especie ya no lo es, se encuentra dentro de otra especie que es más común. Ya. Una de esas plantas que habéis encontrado es española, el Astragalus nitidiflorus, que es más conocido en Murcia como el garbancillo de Tallante, es endémica de allí. ¿Y dónde se ha encontrado la planta? Sí, este es un caso curioso porque esta especie se descubrió por primera vez en el año 1909 y durante muchos años estuvo totalmente desatendida hasta que 90 años más tarde en el proyecto botánico de Flora Ibérica se trató de buscarla y no se encontró. Se había descrito en Murcia y dado que no se encontró, pues en un estudio de la lista roja del año 2000 la declaramos extinta. Pero afortunadamente un año después, pues un botánico la encontró a pocos kilómetros de Cartagena y a partir de ahí pues ha habido una serie de estudios posteriores financiados con un proyecto LIFE europeo que han permitido pues descubrir que hay una población que tiene en torno a 200 individuos y que bueno ahora está siendo objeto de todo tipo de atenciones de conservación para sacarlo adelante. Del resto de plantas que habéis recuperado, que habéis, no sé si existe la palabra, pero lo voy a decir, desextinguido, ¿cuál o cuáles te parecen especialmente interesantes o te han llamado especialmente la atención?
Bueno, en realidad todas ellas son interesantes. Y aquellas que han sido redescubiertas, pues se ofrece la oportunidad ahora de implementar nuevas actuaciones de conservación. Porque claro, si declaras una especie como extinta, estas especies pues dejan de ser atendidas. Y el hecho de que las pongamos nuevamente en circulación, pues permite la puesta en marcha de acciones de conservación para ellas. Uh-huh. Claro, porque el trabajo, esa es la segunda parte. La primera es identificar las plantas en peligro, la segunda, aplicar un programa para garantizar su continuidad y evitar que se extingan de nuevo y que esta vez sea de verdad. ¿Este trabajo puede servir para llamar la atención precisamente sobre la necesidad de mantener la biodiversidad, ahora que se está hablando tanto desde Europa de esto? Claro, por supuesto. Estamos en la actualidad en una gran crisis de biodiversidad. Lo primero que hay que reconocer es qué es lo que tenemos. Es la labor taxonómica, es la labor de la disciplina científica de la taxonomía, es fundamental saber qué es lo que tenemos en términos de biodiversidad para luego poder emprender acciones de conservación. La taxonomía, entonces, este estudio lo que pone un poco de manifiesto es un poco la necesidad de llevar a cabo de manera constante trabajos de identificación taxonómica que nos permiten tener claro lo que tenemos. La taxonomía es la ciencia de identificar las plantas como tales, ¿no? Claro. Ajá. Y ha evolucionado en los últimos tiempos, imagino. Si le aplicamos la tecnología que se ha desarrollado en los últimos años, supongo que no tendrá nada que ver identificar una planta ahora, pues en la época del Linneo. Claro, efectivamente todavía, como ciencia que es para clasificar las plantas, todavía nos basamos mucho en los caracteres morfológicos, en la apariencia de las plantas o de los animales para llevar a cabo las clasificaciones, pero en la actualidad esta disciplina está apoyada por otras muchas herramientas y técnicas que nos permiten llevar a cabo las identificaciones con mucho más rigor. Entonces, en la actualidad, los marcadores moleculares basados en el estudio del DNA nos permiten confirmar o, por lo contrario, rechazar las diferencias que a primera vista, por su apariencia, nos pueden permitir pensar que dos plantas o dos animales, por ejemplo, se tratan de especies diferentes, ¿no? Uh-huh. Y luego, por ejemplo, la disciplina científica de la filogenia, que trata acerca de las relaciones evolutivas de especiación entre las especies, pues también son un apoyo fundamental en la actualidad para las nuevas aproximaciones que se llevan a cabo en taxonomía. Bueno, una de las características de este estudio que son llamativas es que es un ejemplo de colaboración paneuropea, porque lo han coordinado dos especialistas italianos de la Universidad de Roma III, pero han participado expertos de distintos países. Hay húngaros, griegos, portugueses, franceses, vosotros, incluso algún canadiense. ¿Es la vía para avanzar en la ciencia a día de hoy, el tema de la colaboración internacional? Pues sí, sobre todo para este estudio fino sobre... el tema de la extinción es un tema bastante elusivo, sobre todo en plantas, como decíamos anteriormente, porque es difícil certificar con certeza que una especie se ha extinguido. Entonces, para poder reevaluar el estado de extinción o de presencia de una especie, conviene tener contactos locales con los botánicos de la zona, con las ONGs encargadas de actividades de conservación, para tener de primera mano información sobre el estatus de las diferentes especies. Entonces, nuestro estudio, un poco en contraposición con el de Humphreys original, es que no está basado también en la información disponible en grandes bases de datos globales, pero gracias a nuestra red internacional hemos podido contactar con botánicos locales, con organizaciones locales que nos permiten tener información de primera mano. Uh-huh. ¿Estás ahora mismo implicado en algún otro estudio de este tipo? Pues no, ahora mismo no. Ahora yo pertenezco a la junta directiva de la SEBICOP, que es la Sociedad Española de Biología de Conservación de Plantas, y ahora estamos inmersos en un proyecto de renovación de la lista roja de la flora vascular española,
que es un trabajo que nos permite evaluar el estado de conservación de las plantas en España con relación a su estado de amenaza. Sí. La última revisión que hicimos data del 2008 y han pasado ya muchos años y tenemos mucha ilusión por realizar una renovación de este estudio. ¿Cuándo vais a tener los resultados? ¿Tenéis previsión? Bueno, esto depende mucho de la financiación que podamos obtener en los próximos años. Uh-huh. De momento estamos trabajando con recursos propios, pero para poder completar este trabajo pues necesitaremos encontrar algún tipo de financiación que nos permita completar el trabajo, puesto que es un trabajo que requiere la colaboración de muchos expertos repartidos por todo el territorio y bueno, pues requiere financiación importante. Bueno, veremos a ver los resultados cuando los tengáis para poder hablar de ellos también en este programa. Gracias, José María, por habernos acompañado hoy. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Mangas Verdes, pasión por el medio ambiente. Desde que mis hijos juegan en el parque infantil con suelo de seguridad, cuando se caen ya no se hacen daño como antes. ¿Sabes que gracias a la labor de reciclado de los neumáticos fuera de uso que hace Signus, se construyen áreas de juego infantiles más seguras y llamativas? Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Bienvenidos a Planeta Bosque, un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo. Planeta Bosque apoya Life Terra, una fundación que cuenta con entidades de 8 países en un proyecto del programa LIFE de la Comisión Europea para plantar 500 millones de árboles de aquí al año 2025. Pues esta vez hablamos del boj, de nombre cortito, pero presencia bien larga entre nosotros, ya que en Francia, por ejemplo, se encontraron fósiles de este árbol que datan de al menos hace 5 millones de años, que se dice pronto. En la actualidad hay una veintena de especies repartidas por la Europa mediterránea, pero también existe el boj en el suroeste de Asia y en el África tropical. Mucha gente cree que este árbol es chiquitín per se, pero no, puede llegar a crecer hasta 10 metros de altura. Lo que pasa es que su crecimiento es tan lento que resulta difícil encontrar ejemplares de más de 3 metros. Y si le dejan es prolífico, ¿eh? Hace 100 años, en 1920, fue descubierta una colonia de boj silvestre en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, que cubría unas 40 hectáreas de superficie. Bueno, pues todos aquellos ejemplares descendían de un solo árbol que había crecido en la zona nada menos que hace 13.000 años. El boj, de hoja perenne, conforma el sotobosque en distintos tipos de bosques como los robledales, los pinares o los hayedos. Y para los antiguos griegos representaba el tesón y la perseverancia de la naturaleza, a pesar de los constantes cambios de la vida, que, como bien nos recuerda la sabiduría china, es lo único que nunca cambia, los cambios. Las hojas de boj contienen algunos alcaloides, por lo que fueron utilizadas para combatir la fiebre y como sustitutas de la quinina. Incluso en ocasiones también como sustitutas del lúpulo para fabricar cerveza. Su madera, conocida por su dureza, está hecha para cumplir años y años y más años, y así lo demuestra el hallazgo en buen estado de las tablillas escritas por una patricia romana a finales del siglo IV después de Cristo. Estaban hechas en madera de boj. De hecho, este árbol ha sido plantado en ocasiones junto a las tumbas como símbolo de eternidad, precisamente por lo que dura. El boj es un árbol muy utilizado en jardinería desde los tiempos de Luis XIV de Francia, debido a su follaje denso, perenne y su crecimiento lento también, que permiten mantener, sin demasiados arreglos, pues esas figuritas talladas, entre comillas, por los jardineros que hemos visto en más de un jardín de estilo francés, así se llaman precisamente. Es uno de los más útiles para setos y para parterres, y allí nos lo encontramos a menudo. Bueno, y puestos a terminar con una referencia literaria, hay que recordar que precisamente Madera de boj es el título de la última novela que publicó el Nobel de Literatura, Camilo José Cela, en 1999. Plantar, geolocalizar, educar, crear comunidad. Si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente, súmate a Life Terra, uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente. Aprende más en www.lifeterra.eu.
Mangas Verdes. La naturaleza en tu corazón. CIRC Rural 4.0, una iniciativa impulsada por el Programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. CIRC Rural 4.0 es un proyecto de cooperación transnacional desarrollado para convertir las estaciones depuradoras de agua residual, pequeñas y medianas, en zonas rurales de España, Portugal y Francia, en instalaciones orientadas a la recuperación de recursos. El agua sigue siendo una de las constantes preocupaciones de este programa, bueno, y de nuestra sociedad. El agua potable, que es la que necesitamos, por supuesto. Hemos sacado agua de la lluvia, de la nieve, de los ríos y de los lagos, claro, pero ¿qué tal si la sacamos también de la niebla? Pues eso es lo que busca un proyecto del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, CREAF, de Cataluña. Recoger el agua en suspensión de la niebla y reutilizarla para reforestar zonas quemadas o afectadas por sequía extrema. Life Nieblas se llama el proyecto en concreto, cuyo objetivo es recuperar los bosques y acuíferos del Barranco de la Virgen y Selva de Doramas, en Gran Canaria, e implantar el mismo sistema en la cuenca mediterránea y en Portugal como práctica contra uno de los esperados efectos del cambio climático, que es la reducción del líquido elemento disponible. El reto de los investigadores es captar en los próximos 4 años unos 215.000 litros al año de agua, de niebla y de rocío para repoblar 35 hectáreas con 20.000 árboles de laurisilva quemadas y con alto riesgo de desertificación en la isla de Gran Canaria. Eso va a permitir restaurar hábitats de interés comunitario que acogen especies vegetales y animales únicas en el mundo y que además tienen un impacto directo sobre la vida de las personas que habitan la isla. Es todo un señor desafío transformar una zona altamente degradada por siglos de tala y extracción masiva de agua de los acuíferos en un modelo de recuperación medioambiental. O lo que es lo mismo, abordar la reforestación de manera viable y eficaz, actuar en zonas especialmente vulnerables al cambio climático y la desertificación, y hacerlo bien. En este estudio, por cierto, también estaban participando el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, la Universidad de La Laguna, el Instituto Tecnológico de Canarias y la Comunidad Intermunicipal d'Aula Foix de Portugal. CIRC Rural 4.0 es una iniciativa impulsada por el Programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. CIRC Rural 4.0 propone una transformación radical del tratamiento del agua residual en zonas rurales acorde con una nueva concepción de la depuración, fundamentada en el uso eficiente de recursos. Vamos a completar nuestro programa de hoy con varias noticias verdes porque tenemos muchas interesantes también, empezando por la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, que se ha unido a las organizaciones de todo el mundo para celebrar esta semana el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Bueno, fue el lunes pasado, para pedir un cambio global y hacer frente a la contaminación por plásticos. Recuerda la OCU que todas las organizaciones, no solamente la suya, de consumidores, alientan precisamente la reducción de esos plásticos, pero también a las empresas y a las administraciones públicas para que incluyan hábitos sostenibles en el día a día, centrados en reacciones, siempre a partir de la R. Reemplazar, replantear, rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y reparar. Vamos, será por R's. Añade que el plástico puede ser un material muy útil en la vida cotidiana, de hecho lo es, y su consumo y producción, especialmente los de un solo uso, son el problema. Son insostenibles y eso ha provocado la crisis mundial de contaminación por plásticos que afecta a los ecosistemas y a la salud. En realidad, el problema no es tanto del plástico, sino del uso que hacemos. Si lo pensamos bien, el plástico es un elemento muy medioambiental. Vamos, dura mucho, lo podemos reutilizar una y otra vez, pero el problema es ese, que lo usamos mal. Para la OCU, la situación es especialmente visible en estos tiempos, ya que la pandemia ha disparado el uso de productos plásticos de una sola utilización, como es el caso de mascarillas, guantes y envases alimentarios, que por desgracia vemos a menudo pues ahí tirados en nuestras ciudades y en la naturaleza.
Contamos también que el Gobierno tiene previsto ampliar las 222 reservas naturales fluviales existentes. 135 de ellas se encuentran en demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, según el Ministerio de Transición Ecológica. Las reservas naturales fluviales son una figura de protección que tiene como objetivo garantizar la conservación de aquellos tramos de ríos inalterados que todavía subsisten en nuestro país. Aún quedan, sin embargo, bastantes de esos tramos que todavía no han sido declarados reserva natural fluvial, a pesar de que reúnen las condiciones ambientales para ello. Los documentos previos a los nuevos planes hidrológicos deberían aparecer, dicen, en las nuevas reservas a declarar. Y por supuesto, estamos pendientes de esa futura ley de biodiversidad que todos queremos que llegue, pero no termina de llegar, aunque según algunos expertos va a ser una de las principales armas con las que podamos contar el día de mañana para proteger nuestro medio ambiente, para mirar al futuro con optimismo y ser solidarios con las generaciones venideras desde distintos puntos a proteger en nuestro país, como es el caso del archipiélago canario, uno de los lugares con mayor biodiversidad de Europa, donde ha surgido, según algunos especialistas, la necesidad de plantear a la ciudadanía un texto de ley que ponga en el centro de conservación del patrimonio natural del archipiélago. Bueno, pues hemos disfrutado de unas jornadas bastante primaverales en estas últimas fechas del invierno. Lo estamos terminando ya porque tenemos el equinoccio de primavera ya aquí a la vuelta, pero va a llegar con la hija de Filomena, o poco menos del brazo. Sí, señor, la primavera llega a finales de semana con el fresquete, el viento, la lluvia y hasta la nieve. Si es que ya lo dice nuestro refranero celtibérico, en marzo, marzadas, aire frío y granizadas. Ahí lo dejo. Mangas verdes, en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Hoy nos vamos y volveremos en primavera con el control de sonido de Marina Ruiz. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, os habló Pedro Pablo May. Feliz y verde semana.